con el tema nuevo de trigonometría. La trigonometría es una rama de la matemática que estudia las relaciones entre las medidas de los lados y los ángulos en un triángulo, ¿sí? La palabra trigonometría proviene del griego trígono, que significa triángulo, y triángulo, metron, que significa medida, ¿sí? Para comenzar, entonces, vamos a definir cómo o qué entendemos por ángulo, qué es un ángulo, cómo se miden los distintos sistemas de medición de ángulos. Y después vamos a pasar a estudiar las relaciones justamente entre los lados y los ángulos de un triángulo, que se llaman razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Y después lo vamos a hacer extensivo a triángulos en general, que no sean rectángulos necesariamente. Entonces, para comenzar, ustedes el apunte lo tienen en el aula virtual, que es ese que se está proyectando ahí en la pantallita, ¿sí? Lo van a encontrar en el aula virtual, en una pestañita nueva que dice el tema correspondiente al práctico 5, sería trigonometría, ¿sí? Y ahí adentro van a tener todo el material. Entonces, como decíamos, para comenzar, definimos qué significa o qué es un ángulo, ¿sí? Un ángulo, en principio, esta partecita no está en el apunte, así que tomen bien nota de esto. En principio, un ángulo es la porción del plano delimitada por dos semirrectas que tienen su origen en un punto en común llamado vértice, ¿sí? O sea, si estas son dos semirrectas cualesquiera que parten de un mismo punto, llamémosle O en este caso, ese punto se llama el vértice. Y los ángulos por convención se miden en sentido contrario al de las agujas del reloj. Es decir que vamos a comenzar en esta semirrecta, en este caso la que estaría abajo, y se mide hacia la otra semirrecta de arriba. O sea, esa porción del plano delimitada entre estas dos semirrectas es lo que denominamos un ángulo, ¿sí? Cuando la medida es en el sentido contrario al de las agujas del reloj, el ángulo tiene una medida positiva. Cuando por lo contrario se mide a favor de las agujas del reloj, el ángulo sería negativo, ¿sí? A la primera semirrecta, desde donde empiezo a medir, se lo llama el lado inicial. Y la segunda semirrecta es el lado final. Lado final del ángulo, ¿sí? Para simplificar los cálculos, nosotros vamos a trabajar con los ángulos orientados, llamamos ángulos ubicados en posición normal, decimos, ¿sí? Un ángulo está ubicado en posición normal cuando tiene su origen en el centro de coordenadas de un sistema de ejes cartesianos perpendiculares. Como ustedes conocen, el sistema cartesiano XY, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con los ángulos ubicados en esa posición normal, decimos, que es entonces cuando trabajamos con los ángulos en un sistema de ejes cartesianos, en donde el vértice sería el origen de coordenadas, el vértice del ángulo. El lado inicial del ángulo va a coincidir
con el semieje positivo de las X, ¿sí? El lado inicial coincidiría con el semieje positivo de las X y el lado final del ángulo depende de la medida que tenga, pero por ejemplo, si yo tomo esa semirrecta, el ángulo alfa podría ser este, ¿sí? Medido entonces desde el eje X hacia la semirrecta, en este caso, esta semirrecta estaría en el primer cuadrante, ¿sí? Los ángulos pueden quedar ubicados en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto, ¿sí? En el primer cuadrante cuando sea un ángulo entre 0 y 90, como sería en este caso, ¿sí? Si me voy al segundo cuadrante, por ejemplo, el ángulo hasta acá, supongamos, tomo otra semirrecta hasta acá, y le llamo, a ese ángulo le llamo beta. Este ángulo beta estaría en el segundo cuadrante y es un ángulo que estaría entre cuánto y cuánto su medida. Entre 90 llegaría hasta ahí, hasta el eje Y. Y 180 cuando di media vuelta, digamos, ¿sí? Tendría un ángulo de entre 90 y 180 cuando estoy entonces en el segundo cuadrante. Y estaría en el tercer cuadrante, ¿entre cuánto y cuánto estaría? Entre 180 y 270 sería acá abajo. Y cuando estoy en el cuarto cuadrante sería un ángulo que esté, por ejemplo, entre 270 y 360 sería cuando di toda la vuelta completa. ¿Eh? Si el ángulo, en cambio, en lugar de medirlo en sentido contrario a las agujas del reloj, a mí se me ocurre medirlo para el eje X, pero para el otro lado, es decir, a favor de las agujas del reloj, este ángulo que dibujo acá con rojo, denominado θ, θ sería un ángulo negativo, en este caso. Y en este caso estaría ubicado en el tercer cuadrante, pero como lo estoy midiendo desde el eje X para el otro lado, sería un ángulo de menos, poco más de 90, podríamos decir, menos 110 grados, por ejemplo, ¿sí? Un ángulo de menos 110 grados, por ejemplo, podría quedar así ubicado en el tercer cuadrante, siempre midiendo desde el eje X, ¿está bien? Entonces sería el negativo porque voy a favor de las agujas del reloj, ¿sí? Y acuérdense, positivo cuando voy en contra de las agujas del reloj. Entonces, vuelvo a repetir, para que un ángulo esté en la posición que denominamos normal o estándar, se tiene que cumplir estas cosas. El ángulo está ubicado en un sistema de ejes cartesianos, con el vértice ubicado en el origen de ese sistema de ejes cartesianos, y el lado inicial estaría ubicado o coincidiría con el semieje positivo de las X, y el lado final del ángulo que caería en cualquiera de los cuatro cuadrantes, ¿sí? Cuando voy a medir los ángulos, ustedes con el que están más familiarizados se llama el sistema sexagesimal, ¿sí? El sistema sexagesimal, ahí lo tienen en la pantalla. El sistema sexagesimal tiene como unidad el grado sexagesimal, que se simboliza, por ejemplo, con el circulito como ustedes están habituados, un grado, ¿sí? Con el redondelito arriba. Ese es en el sistema sexagesimal, en donde la unidad es el grado sexagesimal, que es la 90ava parte de un ángulo recto. Es decir que si ustedes al ángulo recto, ustedes saben que mide 90 grados, ¿sí? Si el ángulo recto lo dividen en 90 partes, cada una de esas partecitas sería, ahí estoy exagerándolo un poco, ¿no es cierto? Pero cada una de esas partes sería un grado, o sea, el ángulo de 90 grados dividido en 90 partes iguales, una partecita de esas es lo que representa la unidad en este sistema sexagesimal, que la unidad, entonces vuelvo a repetir, es el grado sexagesimal, ¿sí? A su vez, el sistema sexagesimal tiene los múltiplos y submúltiplos. Ustedes saben que un grado equivale a
60 minutos, ¿sí? Es como la medición de horas, minutos y segundos, ¿sí? Un grado equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos, ¿sí? Entonces, así, por ejemplo, podría tener un ángulo ubicado por ahí, un ángulo alfa que mide, por ejemplo, 72 grados, 18 minutos y 32 segundos, lo represento de esa manera, ¿sí? Ustedes en la teclita tienen, en la calculadora, quiere decir, tienen la teclita en donde está indicado grados, minutos y segundos, que les sirve si ustedes quieren ingresar en el sistema sexagesimal un ángulo con grados, minutos y segundos, van a tener que poner, por ejemplo, como si quiero meter este ángulo, 72 grados, 18 minutos, 32 segundos, ¿sí? Usando la calculadora, ustedes van a poner 72 y van a apretar la teclita esa que tienen en la calculadora de grados, minutos y segundos, que es algo así, ¿sí? Primero presionan 72 y esa teclita. Después van a poner 18, vuelven a presionar esa teclita. Y ponen 32 y vuelven a presionar esa teclita. A medida que van presionando esa teclita, el ángulo se los transforma a número decimal. No sé, en ese caso será 72, y algo, no sé cuánto, ¿sí? Decimales, ¿lo pudieron hacer? Entonces, si lo escriben en decimal sería 72,38, no sé cuántos. ¿Está bien? 38, 30, o sea, 308. Bueno, ¿se dan cuenta? Para que puedan trabajar con los ángulos en el sistema sexagesimal con la calculadora, tienen que estar en el modo que dice la calculadora de es la abreviación en inglés de degree, que representan grados, quiere decir, ¿sí? Entonces, en el modo D voy a poder trabajar con los ángulos, o en general con la trigonometría, en el sistema sexagesimal, ¿sí? Después tienen la otra forma. Sí. ¿Pueden acercar un poquito más del pizarrón? Porque no se ve nada desde los que estamos acá virtual. Sí. Ahí lo arreglamos. Gracias. No hay por qué. Entonces, la otra forma de medir los ángulos es en el sistema. Perdón. Perdón. Ah, bueno, no hay problema. Le decía que mi calculadora no tiene el D, tiene COM 1, SD 2 y REC 3. Si vos apretás la teclita Mode, ¿no te aparece? O si no, sí. puede. Sí, ya está. Puede ser que tengas que apretar 2 veces la tecla Mode, o si no, en algunas es Shift y después Mode, ¿está? Pero Gracias. bueno, todos serían, como dijimos, el modo DEG para trabajar con el sistema sexagesimal. Que son los grados, minutos y segundos, como estamos acostumbrados a trabajar, ¿sí? Y les decía, el otro modo que vamos a ver ahora, que es en el sistema circular, ¿sí? Sistema circular. El modo que tienen que elegir en la calculadora es modo rad. Rad de radianes, ¿sí? Radianes. Así como en el sistema sexagesimal la unidad es el grado sexagesimal, que les vuelvo a repetir, es la 90ª parte de un ángulo recto, ¿sí? En el sistema circular, la unidad es el radián, ¿sí? El radián se define como el ángulo que abarca
un arco, parece un trabalengua la definición, pero apréndansela bien porque es preguntita de parcialito o de parcial en algunos casos. El radián se define como el ángulo cuyo arco tiene la misma medida que la del radio de la circunferencia que subtiende. ¿Sí? Es decir, pensando en un círculo, que después vamos a llamar el círculo trigonométrico, no necesita ser el círculo trigonométrico, pensemos en un círculo cualquiera que tiene su centro en el origen de coordenadas, y entonces trace una semirrecta, ubicada, pongamos más o menos por ahí porque tiene que ver la medida del ángulo. Un ángulo de un radián, o sea, un radián, que sería la unidad en este sistema, un radián es, vuelvo a repetir, un ángulo, como les decía hoy en la definición, cuyo arco, cuando digo el arco me refiero a esta medida, o a este arco, lo voy a remarcar acá con rojo, a este arco, cuyo arco tiene una medida que es igual a la del radio de la circunferencia. O sea, si yo a este arco lo llamo con la letra S, lo denomino con la letra S, y el radio de la circunferencia lo llamo con la letra R, si yo pudiera medir, por ejemplo, pongo un hilito, con un hilito sobre la circunferencia y tomo la medida de ese hilito, ¿sí? La medida de este arco S coincidiría o debería coincidir con la medida del radio de la circunferencia, ¿sí? Entonces, un radián es un ángulo cuyo arco tiene la misma medida que la del radio de la circunferencia. ¿Se entiende la definición? Entonces, aproximadamente, si yo mediría esto que está contorneado ahí con rojo, si yo pudiera medir eso, sería igual a la medida del radio de la circunferencia, ¿sí? O sea que sería la longitud de S es igual a la longitud de R, donde R es el radio de la circunferencia, ¿sí? Fíjense que esta definición, eso sería la medida de un radián, ¿sí? El ángulo alfa igual a un radián. Entonces, un ángulo de un radián va a ser aquel ángulo que tenga una medida tal de que se cumpla esta condición, de que la medida del arco coincide con el radio de la circunferencia. Ya vamos a ver que, después lo vamos a ver, que aproximadamente ese ángulo mide 57 grados aproximadamente. Después vamos a sacar el valor exacto, ya vamos a ver cómo. Le decía que esta circunferencia, no importa cuál sea el radio o cuál sea la medida del radio de la circunferencia, porque si a mí se me ocurre tomar una circunferencia más grande, el radio de la circunferencia va a ser más grande, pero la medida del arco va a ser también más grande. ¿Se entiende? O sea que esta medida del arco va a seguir coincidiendo con la medida del radio de esta otra circunferencia que también es más grande. ¿Se entiende? Entonces el ángulo alfa no depende de qué tan grande sea la circunferencia o tan chiquita. O sea, no depende del radio de la circunferencia. Un ángulo de un radián sigue siendo un ángulo de un radián para cualquier circunferencia que a mí se me ocurra tomar, porque para cualquiera de ellas se va a cumplir esa relación, de que la medida de este arco va a coincidir con la medida del radio. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? En el sistema circular, en la medida de este ángulo alfa se puede calcular con una formulita
la medida de alfa en radianes se puede calcular haciendo la cuentita que es S sobre R, ¿sí? Donde cuando digo S sobre R me refiero a la medida, ¿no es cierto?, de lo que mide S, lo que mide el arco, dividido lo que mide R. De esa manera, con esa formulita, yo puedo encontrar una equivalencia entre el sistema circular y el sistema sexagesimal, que les va a permitir a ustedes pasar de un sistema al otro, o sea, expresar un ángulo en radianes y después pasarlo al otro sistema, o expresarlo en grados y después pasarlo a radianes, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros sabemos que la medida de S, si yo considerara toda la vuelta completa de la circunferencia. Sí, pero no puedo verlo. ¿Alguien pregunta algo? ¿O tenía algún problemita que no veía? Sí. Ahora sí. ¿Cómo? Bueno, les decía, usando esta formulita, entonces yo, como sabemos cuánto mide el contorno de una circunferencia completa, yo podría saber cuánto mide, o sea, cuánto es la medida S de un ángulo que ocupe toda la vuelta completa de la circunferencia. ¿Cuánto mediría el contorno de una circunferencia completa? En grados. Si doy la vuelta completa, ¿cuántos grados serían? 360 grados. 360, ¿está bien? Habíamos dicho, hasta acá era 90, 180, y la vuelta completa son 360. O sea que un ángulo de 360 grados, puedo decir que va a ser igual a... ¿Cuánto va a medir ese? Ese va a ser toda la vuelta de la circunferencia. La vuelta de la circunferencia sería el contorno. Y el contorno de la circunferencia es el perímetro de la circunferencia. Y el perímetro de una circunferencia tiene una formulita, ¿se acuerdan? ¿Cómo era la formulita? 2pi por radio. 2 por pi por radio, muy bien. 2pi por r. Entonces, S, la medida de ese arco completo, está toda la vuelta, es 2 por pi por r. Dividido r, según la formulita que anotamos recién, ¿sí? S sobre r, la formulita. Y si yo hago 2pi por r dividido r, ¿qué me queda? 2pi. Puedo simplificar el r y me queda 2pi. O sea, estamos diciendo de que un ángulo de 360 grados equivale a un ángulo de 2pi en radianes. 2pi radianes serían eso. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos una relación entre los radianes y los grados. O sea, entre un sistema sexagesimal y el sistema circular. Si 360 equivale a 2pi, también puedo decir que la mitad, o sea, 180, equivale a pi. Un ángulo de 180 grados equivale a pi radianes, ¿sí? Entonces, de ahí, yo puedo decirles, por ejemplo, expresar en radianes un ángulo de, por ejemplo, 70 grados. Un ángulo de 70 grados en el sistema sexagesimal lo quiero expresar en radianes. ¿Qué cuentita tengo que hacer? Es una reglita de 3, digamos.
partiendo de esta relación, de que 180 grados equivale a pi, yo sé que 180 equivale a pi radianes. Y quiero saber 70 grados equivale a una cantidad de x, y esa cantidad de x la sacamos con la reglita de 3 simple, es decir, que multiplicamos 70 por pi dividido 180. ¿Sí? ¿Se acuerdan la reglita esa? A ver. Claro, 7/18 de pi. O sea, al ángulo medido en radianes lo puedo dejar como 7/18 pi. ¿Sí? Si hacen la cuenta con la calculadora, x sería aproximadamente, a ver si tengo la calculadora. Esa cuantita, ¿cuánto les daría? Tienen que hacer 7 por pi dividido 18. ¿Está bien? El pi es el que tiene en la calculadora indicado, está con el numerito pi, que vale 3,14, 15, 16, tiene infinitos decimales, pero pueden usar el pi que tienen en la calculadora. Entonces yo voy a hacer la cuenta, 7 por pi dividido 18. Y eso nos da, ¿cuánto decían? 1,2217 y pico. ¿Está bien? Como ven, esta medida en radianes es un número real, un número. Cuando nosotros trabajamos con los números reales, estamos hablando de radianes, o estamos midiendo con radianes. ¿Sí? ¿De acuerdo? No sé. Sí. 360 grados igual a 2pi por r abajo. Porque dijimos, si 360 es 2pi, el 2 lo pasas dividiendo. Sí, pero... ¿por qué puse radianes? No, ese sería lo mismo que el perímetro. O sea, Claro, ese es 2pi por r, porque ese es el perímetro de la circunferencia. ¿Por qué el perímetro? Porque habíamos dicho que para un ángulo de 360 es la vuelta completa de la circunferencia, es decir, el perímetro viene a ser el contorno de la circunferencia, que es el perímetro. ¿Sí? Bueno, como ven, entonces este número, 1,22 radianes. Sí, decime. No me quedó muy bien claro el tema de qué es un sistema circular. El sistema circular es otra forma de medir los ángulos. ¿Sí? Los ángulos se pueden medir en 2 o 3 sistemas. En el sistema sexagesimal lo medimos ahí cuando usamos la medida, o sea, la unidad del sistema sexagesimal son los grados, y después tenemos los minutos y los segundos. Cuando trabajamos ahí con ese sistema en grados, minutos y segundos, usamos el sistema sexagesimal. ¿Sí? Pero los ángulos también se pueden medir en otro sistema. El sistema circular es otra manera, digamos, de medir los ángulos, en donde la unidad de ese sistema es el radián. ¿Sí? ¿Y qué es el radián? Bueno, el radián lo definimos como dijimos hoy. Es la medida de un ángulo cuya longitud de arco es la misma que la del radio de la circunferencia. Entonces, los ángulos se pueden medir o en el sistema sexagesimal o se pueden medir en el sistema circular. Y también hay otra forma de medir los ángulos que son en el sistema centesimal, es otra forma de medir. ¿Sí? Muchas gracias. Simplemente es una manera de medir los ángulos utilizando otra unidad distinta que no son los grados. ¿Se entiende? Y en la calculadora vos vas a tener el modo, como les decía, modo DEG es para trabajar en el sistema sexagesimal, o el modo RAD es para trabajar en el sistema circular con los radianes, debería ser. ¿Sí? Y acá lo que estamos viendo es cómo pasar de un sistema al otro. Es decir, yo sé que, por ejemplo, un ángulo de 70 grados, si lo convierto al sistema circular, equivale a 1,22 radianes. O, dicho de otra manera, 7/18 de pi. También. Normalmente
o frecuentemente los ángulos en el sistema circular los van a encontrar como fracciones de pi. 2/3 de pi, 1/2 de pi, 5/4 de pi. O, si están escritos así como número decimal, también 1,22 es un radián, aproximadamente un ángulo de 70 grados. ¿Sí? Y vamos a ver a cuánto equivale un radián. Si yo, un radián, miren que al principio yo les dije, un radián equivale más o menos a un ángulo de 57 grados. ¿Por qué? Es la cuenta. Si yo quiero entonces expresar en el sistema sexagesimal, un ángulo de un radián. ¿Sí? O un ángulo cuya medida es 1 en el sistema circular, sería. ¿Sí? Un ángulo de un radián. Quiero saber a cuántos grados aproximadamente equivale. Y la cuentita que vamos a hacer es al revés de lo que hicimos hoy. Hoy dijimos 180 equivale pi, entonces hicimos la regla de 3 simple. Ahora yo voy a plantear al revés. Pi equivale a 180 grados. Y ahora yo quiero saber 1, o sea, un radián, estoy queriendo averiguar 1, ¿a cuánto equivale? A X cantidad. Esa X va a ser igual a 1 por 180 grados dividido pi. Es este por este dividido este. Y bueno, si hacen la cuentita, aproximadamente les tiene que dar, hagan la cuentita, 180 dividido pi. Si lo ponen en número decimal, la calculadora les muestra 57,295 2957. Si yo lo quiero expresar en grados, minutos y segundos, ahí es donde tienen que apretar la teclita de grados, minutos y segundos que yo les decía hoy. Y entonces le va a expresar este ángulo, que está en decimales, se los va a convertir a grados, minutos y segundos. Es decir, como me decían por ahí recién, 57 grados, 17 minutos y 44 segundos. 44, y algo segundos. Entonces, esto es lo que les decía. Más o menos, un radián equivale a un ángulo de 7 grados, 17 minutos. Y ese ángulo es la unidad en el sistema circular. ¿Sí? La unidad es el radián. Y un radián tiene la medida de esta cantidad en ángulo. ¿Sí? Ese ángulo, por eso yo lo dibujé más o menos por acá, un ángulo de un radián es aquel ángulo que cumple eso que les decía hoy. De que si yo tomo la medida desde acá hasta acá, la medida de ese arco, que lo llamamos S, debería ser S igual a R. O sea, la medida de ese arco debería coincidir con la medida del radio. Y eso se da para un radián o para un ángulo de aproximadamente 57 grados, 17 minutos. ¿Se entiende eso? Bien. Avanzamos. Ahí tienen ejemplos en el apunte para pasar de un sistema al otro. Tienen unas cuantas cuentitas ahí para practicar. Y pasamos a lo que habíamos dicho que estudia la trigonometría. Habíamos dicho la trigonometría es una rama de la matemática que estudia las relaciones entre las medidas de los lados y los ángulos de un triángulo.
comenzamos con los triángulos cuando son rectángulos, ¿sí? Ahí tienen dibujado, si quieren enfocar más la pantalla. En la pantalla tienen dibujado ahí un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. ¿Estamos? En este caso, este ángulo, el ángulo de Q sería un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, ¿sí? Se puede ver muy bien. Bueno, Profe. Sí. No se ve nada ahí la pantalla. Da un reflejo. Ahí lo voy a escribir en la pizarra. Ah, listo. O mejor, espérenme un segundito. Mejor todavía les voy a compartir el apunte para que los vayan viendo directamente desde la compu. ¿Sí? Porque le dan la luz. Justo da la luz ahí. Claro. Compartir. Espérenme un segundito. Bueno, ¿están viendo ahí mi pantalla? Creo que sí. Sí, sí. Bueno, perfecto. Volvemos al apunte que les estaba mostrando y ahí lo van a ver entonces más claro. Les decía que si miramos este triángulo MPQ, el ángulo Q es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces lo que vamos a analizar son lo que llamamos las razones trigonométricas, en este caso para un triángulo rectángulo. Cuando digo razones, razón significa división. Me estoy refiriendo entonces a la división o a las razones entre los lados de un triángulo, entre los lados de este triángulo. Como este triángulo tiene 3 lados, ¿sí? El lado MP, PQ, MQ, ¿sí? Tengo 3 lados, entonces las razones o las divisiones entre los lados del triángulo pueden ser 6, ¿sí? Yo podría tomar, por ejemplo, MP, que sería la hipotenusa, dividido PQ, o MP dividido MQ, ¿se dan cuenta? Las razones son 6, ¿sí? Y cada una de esas razones recibe un nombre. Así, por ejemplo, el seno, estamos refiriéndonos a este ángulo que está marcado en el triángulo, que es el ángulo alfa. Yo podría haber elegido este ángulo o el ángulo de allá arriba, que sería el P. Siempre vamos a trabajar con los ángulos agudos, no con el ángulo de 90, ¿sí? Entonces voy a usar este ángulo alfa, o podría haber definido lo mismo para el ángulo de allá arriba, el P, ¿sí? Pero bueno, si yo uso la razón PQ dividido MP, PQ es esto que estoy señalando, PQ dividido MP, fíjense, ¿sí? Con respecto al ángulo alfa, PQ se llama el cateto opuesto, ¿sí? Los catetos del triángulo pueden ser el cateto opuesto al ángulo alfa, o puedo hablar del cateto adyacente al ángulo alfa. El adyacente sería el MQ, ¿sí? El que está, digamos, pegadito al ángulo, o lo que sería el lado inicial del ángulo, si se quiere, ¿sí? Ese es el adyacente. El que está enfrente al alfa, en este caso el PQ, es el que está enfrente. Entonces, el que está enfrente le decimos opuesto, cateto opuesto, y el otro adyacente. Esta razón, opuesto sobre adyacente, recibe el nombre de seno del ángulo alfa, ¿sí? Que se abrevia así, SEN, sen del ángulo alfa, ¿sí? Y es, como dice ahí, el opuesto sobre, perdón, el opuesto, yo estaba diciendo opuesto sobre adyacente, eso es el último que está acá, el PQ sobre el MQ. Opuesto sobre adyacente es la tangente.
¿sí? El primero que estaba diciendo, el seno, es opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa es el lado, siempre el lado más largo del triángulo. Y viene a ser el que está opuesto al de 90 grados. Es decir, en este caso, MP, que es el que está opuesto al de 90 grados, es el que se llama hipotenusa. Vuelvo a repetir, es el lado más largo del triángulo, ¿sí? Bueno, entonces el seno se define como opuesto sobre hipotenusa. O sea, PQ sobre MP. El que es el adyacente sobre la hipotenusa recibe el nombre del coseno. El que ya dijimos, opuesto sobre adyacente, recibe el nombre de tangente. Estas tres son las razones, digamos, las básicas, seno, coseno y tangente. Y después van a tener las otras tres que serían las inversas de estas. O sea, si a estas las doy vuelta, tomo la inversa, digamos, ¿sí? La doy vuelta. Es decir, en vez, por ejemplo, en vez de decir opuesto sobre hipotenusa, digo hipotenusa sobre opuesto. ¿Sí? La que es al revés del seno, hipotenusa perdón, la que es al revés del seno, hipotenusa sobre opuesto, ahí lo estoy marcando, se llama cosecante. La cosecante es la que es al revés del seno. ¿Sí? Bueno, la que es al revés del coseno se llama secante. Fíjense, al revés del coseno, el coseno era adyacente sobre hipotenusa, y la secante, que tiene la abreviatura esta sec, es al revés, hipotenusa sobre adyacente. Y la que es al revés de la tangente se llama cotangente, que tiene la abreviatura esta, cotan. ¿Sí? Entonces, las tres primeras serían seno, coseno y tangente. Y sus inversas, que serían estas dadas vuelta, son la secante, la cosecante y la cotangente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo que nos tenemos que acordar es esta relación, si es opuesto sobre hipotenusa o adyacente sobre hipotenusa o opuesto sobre adyacente. ¿Sí? Para recordar eso, hay una palabrita, una regla mnemotécnica que se llama, la deben haber usado por ahí en el secundario, se llama Socartoa o Socatoa, le dicen algunos, ¿sí? A ver si dice algo de eso. Creo que no está escrito en el apunte. Lo vamos a escribir en el pizarrón. Así que les dejo de compartir un ratito para que vean la pizarra. Les decía, esa regla mnemotécnica Socatoa, So con una H intermedia, So, K con HK, Toa. Es una regla mnemotécnica para recordar esas relaciones. Aquí es igual el seno, el coseno y la tangente, que son las tres primeras, acuérdense, porque las otras son esas mismas, pero al revés. ¿Sí? Entonces, la primera letra, la S en este caso, hace referencia al seno de un ángulo alfa. ¿Sí? Y me dice que el seno es igual a O sobre H, serían las otras dos letras que siguen acá. Las otras dos letras hacen referencia a esa relación, si es el opuesto, si es la hipotenusa o si es el adyacente. La O es de opuesto, entonces el cateto sería opuesto sobre el sobre la hipotenusa. Después tendría la letra C, hace referencia a la otra razón trigonométrica que se llama el coseno, que se abrevia cos. Coseno del alfa es igual. Las dos letras que siguen sería la A de adyacente y de nuevo la H de hipotenusa.
Y la otra letra que sigue es la tangente. Voy a escribir acá abajo. Acá. La tangente del ángulo alfa, que es O sobre A. La O ya dijimos que era opuesto. Y la A de adyacente. Recordando estas tres, puedo sacar seno, coseno y tangente. Y después, para encontrar las otras tres razones, tienen que recordar que cuál es la inversa de cuál. ¿Sí? La que es la inversa de la tangente, dijimos que era la cotangente. Y entonces la cotangente es al revés. Si esta era opuesto sobre adyacente, la cotangente, voy a escribir para este lado que se va a ver más grande. La cotangente va a ser entonces igual a adyacente sobre opuesto. La que es al revés del seno era parecería que era la secante, pero es al revés, es la cosecante. La que es al revés del seno es la cosecante, se abrevia así, cosecante de alfa, entonces sería igual a hipotenusa sobre opuesto. Y que la que es al revés del coseno es la secante, que es entonces hipotenusa sobre adyacente. Muy rara vez necesitamos sacar la secante, la cosecante o la cotangente. Normalmente los problemas se resuelven usando seno, coseno, tangente, que son las teclitas que tienen en la calculadora, seno, coseno y tangente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo usamos o para qué usamos la trigonometría? Para resolver problemas, vamos a empezar con algo que no es un problema, sino que acá es un ejercicio en donde les dice encontrar el valor de las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa. Les vuelvo a compartir la pantalla, perdón. El ejemplo dice encontrar el valor de las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa de la figura. Y ahí le da un triangulito en donde la hipotenusa denominada H, y lo único que tengo son los catetos, 8 y 6. Uno vale 8, el otro vale 6. ¿Sí? Para encontrar la hipotenusa, o para encontrar uno de los lados del triángulo, conociendo los otros dos, en este caso tengo dos catetos y quiero averiguar la hipotenusa, ¿sí? Pero podría ser al revés, tengo la hipotenusa y un cateto, y puedo querer averiguar el otro cateto. Teniendo como dato dos de los lados, en este caso los dos catetos, se usa el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan qué decía el teorema de Pitágoras? Que El cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Exactamente. Eso tengan cuidado que eso se cumple solamente en todo triángulo rectángulo. ¿Sí? Faltaría decir, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Bien? No vale para cualquier triángulo, sino para unos rectángulos solamente, ¿sí? Bueno, y entonces acá está calculado en base al teorema de Pitágoras, si los catetos valen 8 y 6, Pitágoras me diría que h al cuadrado sería igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, ¿sí? Y nada más que el cuadrado del h ya lo escribimos del otro lado como la raíz cuadrada, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Se entiende ese paso? Ya está calculado pasando el cuadrado de la hipotenusa al otro lado, ¿sí? Bueno, o sea que ahí les da que h vale 10. Si tengo entonces
los tres lados del triángulo, conociendo cuánto valen los tres lados, puedo calcular las 6 razones trigonométricas, que es lo que les pedí el problema, ¿sí? Entonces, si hago, por ejemplo, 8 sobre 6, ¿qué razón es esa? La tangente sería 8, sería el opuesto del ángulo alfa, y el 6 sería el adyacente, por ejemplo. Entonces, opuesto sobre adyacente sería la tangente del ángulo alfa, ¿sí? Ahí están calculadas las... Me dejaron salir. En este caso, ahí está. Bueno, ahí están calculadas las 6 razones, ¿sí? El seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, ¿sí? Haciendo todas las razones entre los tres lados del triángulo, ¿sí? Bien. Esto lo vamos a saltear. Bueno, les decía entonces, ¿para qué usamos la trigonometría? Para resolver situaciones, para resolver problemas, por ejemplo, como el que se plantea acá. Dice, una torre de 25 metros de altura se localiza sobre el borde de un río. El ángulo de elevación desde un observador ubicado en la orilla opuesta y el punto más alto de la torre es de 35 grados. Determinar, por ejemplo, el ancho del río, ¿sí? Bueno, acá está dibujado, ahí está el esquema, supónganse. Siempre en estos problemitas ustedes se hacen un esquemita que frecuentemente va a ser un triángulo rectángulo en estos casos, ¿sí? Decíamos, ahí tienen la torre de 25 metros. Cuando dice ángulo de elevación, el ángulo de elevación se mide desde la horizontal, en este caso la horizontal sería el río que está marcado ahí con azul, ¿sí? Entre la horizontal y la visión desde este punto, que estoy marcando ahí con el mouse, desde ese punto hasta la altura de la torre, hasta la punta de la torre. Y ángulo de elevación es el que se mide desde el piso hasta la hipotenusa, en este caso. Les daba como dato, entonces, el ángulo de 35 grados, que es el ángulo de elevación, y le da como dato la altura de la torre de 25, y quiero averiguar, lo que está con azul sería el ancho del río. ¿Está bien? Si al ancho del río lo denomino con la letra X, le pongo una variable, X en este caso, yo tengo que recordar alguna de esas, de las tres primeras, seno, coseno, tangente, alguna de esas razones trigonométricas que me relacione los datos que tengo con el que quiero averiguar. O sea, ¿qué dato tengo? Este ángulo y el de 25 metros, ¿qué sería de este ángulo? ¿Qué cateto sería? 25, ¿qué sería el opuesto de este ángulo, ¿no es cierto? Entonces tengo que encontrar una función, una razón trigonométrica de esas tres primeras que vimos que me relacione esos 25, es decir, cateto opuesto, con este ángulo, ¿no es cierto?, de 35, y con el que quiero averiguar qué sería, qué cateto sería. El adyacente. Entonces, cuando yo digo opuesto sobre adyacente, pienso en esa palabrita mágica SOHCAHTOA, quieren recordar, opuesto sobre adyacente es tangente. ¿Se acuerdan? Entonces, yo sé que la tangente de 35, o sea, la tangente de este ángulo, equivale al opuesto sobre el adyacente. ¿Y cuánto mide el opuesto? 25. ¿Cuánto mide el adyacente? X. Entonces, 25 dividido X. Despejando la X, encuentro el valor. ¿Cómo despejo la X? Fíjense acá. Siempre se equivocan cuando hacen estos pasajes de término. Cuando la X está abajo en el denominador, tengan cuidado. Porque, ¿qué voy a decir? La X estaría abajo, estaría dividiendo, la pasaría primero multiplicando al otro lado. O sea, en un primer paso yo hubiera puesto X por la tangente de 35 igual a 25, ¿no es cierto? Y me quedaría ese por tangente de 35, la tangente de 35 entonces estaría multiplicando, después pasaría dividiendo abajo. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Bien. Sí. Me fui.
Acá está. Bien. De esa manera encuentro el valor de, haciendo la cuentita, 25 sobre la tangente de 35, se obtiene el valor de X, en este caso 35,7 metros sería el ancho del río, ¿sí? Acá hay otro problema, a ver, dice, encontrar la altura de un edificio que proyecta una sombra de 33 metros de largo si el ángulo que forma con la visual dirigida desde la punta de la sombra hasta el punto más alto del edificio es de 71 grados. A ver si se dan cuenta cómo harían el dibujo correspondiente a esto y cómo plantearían este problemita. A ver si se dan cuenta, díganme. Traten de pensarlo un ratito, si quieren con el compañero de al lado, y hacen el dibujito, ponen los datos en el triángulo, le va a quedar un triángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo. Y vemos qué razón trigonométrica voy a usar para resolverlo. Pues seno, coseno, tangente, vamos a ver. Vuelvo a leerlo, dice, encontrar la altura de un edificio, imagínense un edificio, sería como los 25 metros de la torre que tienen ahí. Un edificio proyecta una sombra de 33 metros, la sombra, y le dice que el ángulo que forma la visual dirigida desde la punta de la sombra hasta el punto más alto del edificio es de 71 grados. ¿Sí? Traten de hacer el esquemita y ahora lo resolvemos. Estén en distancia, piénsenlo un ratito también, cada uno en su casa trate de hacer el esquema y ahí lo dibujamos. ¿Pudieron hacer el dibujito? A ver si les quedó. Sí. Sí, profesor. ¿Les quedó como está ahí en la pantalla? Bueno, sí. Sí. Sí, no, yo puse la hipotenusa 33. Acá también los chicos que están acá en el aula me dicen que habían puesto la hipotenusa 33. Pero imagínense que un edificio proyecta una sombra. La sombra, ¿a dónde la ven reflejada ustedes? En el el piso. adyacente. Sería en el piso, digamos, ¿no es cierto? La sombra tiene que estar en el piso. Y lo que es la visión que yo tengo desde la punta de la sombra hasta la punta del edificio, eso sería la hipotenusa. ¿Se entiende? Por eso, bueno, entonces los 33 quedarían en la base. La altura del edificio sería la variable que quiero encontrar, en este caso X. Y el ángulo sería el que forma la hipotenusa con la sombra, en este caso los 33 irían abajo. Y el ángulo sería ese. ¿Está bien? Bueno. Igual que en el caso anterior sería, ¿tá? Nada más que ahora lo que quiero averiguar es la altura del edificio en lugar de la base. Hoy en el caso del río, el problema anterior, tenía que averiguar el ancho del río, sería la base. Teníamos como dato la altura. Ahora es al revés. Quiero averiguar la altura, X,
y tengo como dato lo que sería el cateto, los 33 grados, que serían cateto ¿qué? Adyacente. De nuevo, la relación sería entre cateto opuesto y adyacente, y lo planteo entonces con la tangente. Acá está más fácil para despejar, porque directamente dicen, los 33 que están dividiendo lo paso multiplicando, ¿sí? Así que ahí les queda que X va a ser 33 por la tangente de 71. Bueno, si hacen la calculadora, la cuentita con la calculadora, le debería dar eso que tienen ahí, 95,84. Prueben con la calculadora de hacer la cuenta. En algunas calculadoras tienen que poner, por ejemplo, acá sería 33 por 71 tangente. Las calculadoras más viejas. Calculadoras más nuevas ponen directamente 33 por tangente de 71. Asegurándome de que la calculadora esté en el modo DEL. Acuérdense, modo DEL tiene que decir. Porque si está en modo radiane le va a hacer cualquier cuenta, ¿sí? Le va a dar un resultado distinto. Asegúrense de que esté en el modo DEL y hacen la cuentita a ver si les da 95,84 en este caso. Bueno, tienen ahí en el apunte varios problemitas para que después practiquen si quieren. También tienen en el trabajo práctico 5, tienen también varios ejercicios para practicar. Ya vamos a habilitar después la pestañita correspondiente al trabajo práctico 5 para que encuentren el apunte que tienen acá. Bueno, hasta ahí habíamos trabajado, hasta acá hemos trabajado con triángulos rectángulos, dijimos. Ahora vamos a hacer extensiva las definiciones de las razones trigonométricas para ángulos en general, no necesariamente para un triángulo que sea rectángulo, ¿sí? Ya que hay muchos problemas por ahí en los cuales el esquema que voy a dibujar no es un triángulo rectángulo necesariamente, sino que puede ser otro triángulo cualquiera, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar, ahí tienen dibujado ahí en el apunte, fíjense, un triángulo cualquiera, la base del triangulito lo llamamos X, un punto P ubicado sobre una semirrecta, que sería la hipotenusa, que la denominé R, ¿sí? ¿Lo están viendo ahí? Sí. Sobre esa hipotenusa, dibujé o marqué, mejor dicho ahí, un punto P, sería. El punto P tiene coordenadas X, Y. Fíjense, ¿sí? ¿Qué particularidad tengo? Que si el punto P tiene coordenadas X, Y, la base de este triangulito es X y la altura de ese triangulito es Y. ¿Sí? O sea, cada punto en el plano yo lo puedo relacionar con un triángulo cuya base es X y cuya altura sería Y. Y a la hipotenusa la llamamos R. Entonces, para empezar, si R es la hipotenusa de ese triángulo, sabemos por el teorema de Pitágoras que se cumple esto. R al cuadrado sería X cuadrado más Y al cuadrado. Y el R, el cuadrado, mejor dicho, el R ya lo escribí ahí como la raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Lo ven? Eso que está escrito ahí. Lo que dice el teorema de Pitágoras, que sería que la hipotenusa, que acá lo llamamos R, hipotenusa al cuadrado, o sea, R al cuadrado, sería igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. El cuadrado que está con el R lo pongo como, lo paso al otro lado como la raíz cuadrada. ¿Se entiende eso? Entonces puedo decir o puedo calcular cuánto vale R si conozco la medida de X y la medida de Y, conociendo ese punto P. ¿Sí? Bueno, y entonces, si tengo cuánto vale R, tengo cuánto vale X, tengo cuánto vale Y, puedo obtener las 6 razones trigonométricas que habíamos marcado antes, ¿sí? Esas 6 razones trigonométricas serían, el seno, por ejemplo, sería, como dijimos antes, Y, que sería el opuesto de si el ángulo alfa fuera este que está marcado acá,
I sería el opuesto. Y R la hipotenusa. O sea, I sobre R sería el seno. El coseno que sería adyacente sobre hipotenusa. O sea, X sobre R. Y así siguiendo con las 6 razones trigonométricas. ¿Se entiende? Sí. Ahí defino las 6. Por ahora estamos todavía con un triángulo rectángulo. ¿Sí? Ese triangulito rectángulo yo lo puedo ubicar en lo que llamamos un círculo, dentro de un círculo de radio 1. Y ese círculo de radio 1 es el círculo denominado círculo trigonométrico o círculo unitario también se llama. ¿Sí? Ese mismo triangulito que estaba dibujado acá arriba, a ver si lo puedo mostrar acá arriba. Chican un poquito que están ahí, lo van a ver. Bueno, ese mismo triangulito que había dibujado hoy allá arriba suelto, lo dibujo dentro de un círculo al cual denominamos círculo trigonométrico. Imagínense entonces que voy a dibujar un círculo que tiene el centro en el centro de coordenadas, en el vértice, digamos, en el origen, en el 0, 0, y el radio sería la distancia desde acá, desde el centro hasta el punto P que había marcado hoy, ¿se acuerdan? ¿Sí? De tal manera que si el radio de este círculo vale 1, fíjense que la distancia desde el origen hasta el punto P, que sería el radio, sería la hipotenusa, ese sería el radio de la circunferencia que mide 1. ¿Lo ven? Sí. Y si el radio mide 1, volvemos a las razones trigonométricas que teníamos definidas anteriormente. Fíjense. Si en estas 6 razones trigonométricas que habíamos encontrado para este triangulito, ¿sí? Por ejemplo, habíamos dicho que el seno era I sobre R. Pero si el R vale 1, estoy en el círculo trigonométrico, imagínense. Si el R vale 1, ¿qué ocurre? Que el seno, ¿a qué va a ser igual? A I. ¿Lo ven? Porque sería I dividido 1, me quedaría I. ¿Lo entienden a eso? Es importante, pero veo Sí. caras raras, les pregunto Sí, acá. sí, se entiende. ¿Sí? El seno era I sobre R, o sea, opuesto sobre hipotenusa. Pero si la hipotenusa vale 1, me quedaría que el seno es igual a I sobre 1, o sea, I. De la misma manera, el coseno va a ser X, que es el adyacente, sobre la hipotenusa, que es R. Pero si el R vale 1, el coseno, ¿qué va a ser igual? A X. A X. X dividido 1. ¿Entienden? Entonces, estas 6 razones trigonométricas en el círculo trigonométrico quedan así. O sea, el seno de un ángulo coincidiría con la altura I de ese triangulito. De este triangulito. ¿Sí? La base de ese triangulito, que sería X, sería el coseno. ¿Sí? Eso es muy importante que se ubiquen en el círculo trigonométrico. O sea, ¿dónde queda representado el seno y dónde queda representado el coseno en el círculo trigonométrico? ¿Entiende? O sea, si yo dibujo una circunferencia, marco en cualquier lado de esa circunferencia un punto P, y con respecto a ese punto P trazo la hipotenusa esta, o esta semirrecta, imagínense, que pase por el centro y que pase por P, me queda determinado ahí ese triángulo, un triangulito. La altura de ese triangulito va a coincidir con el seno del ángulo alfa. Y la base de ese triangulito va a coincidir con el coseno del ángulo alfa. ¿Se ve eso? Entonces, eso es muy importante. O sea, en el círculo trigonométrico, si yo tomo un punto P cualquiera sobre el círculo, ¿sí? Y sobre ese punto P marco este triangulito, que es le vamos a llamar el triángulo de referencia,
la altura de ese triangulito es el seno y la base del triangulito es el coseno. Como este ángulo alfa, ahí está dibujado en el primer cuadrante, pero yo podría dibujar el ángulo alfa, o mejor dicho, el ángulo alfa podría caer en el primer cuadrante, o en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto, ya vimos. Si cae en el, imaginemos en el segundo cuadrante, bueno, ahí está repetido lo que les dije recién, dibujado y marcado con color. La altura de ese triangulito sería el seno, y la base, es lo que está pintado con rojo, sería la base de ese triángulo, sería el coseno. ¿Está bien? Eso para un ángulo en el primer cuadrante. Esto me va a dar también información sobre el signo del seno y el coseno en cada cuadrante. Fíjense que acá, cuando estoy en el primer cuadrante, es decir, que sea un ángulo entre 0 y 90, el seno sería positivo y el coseno positivo también. ¿Por qué positivo? Porque estamos pensando de que estoy en un sistema de eje cartesiano X, Y. Entonces, esta medida sería desde el 0 hacia arriba, sería una medida positiva. O desde el 0 hacia la derecha, una medida positiva. Entonces, seno y coseno, los dos son positivos en el primer cuadrante. Si me voy al segundo cuadrante, o sea, imagínense un ángulo que esté, bueno, después les digo esto. En el segundo cuadrante sería el círculo que está acá a la derecha. El ángulo sería un ángulo, por ejemplo, de 100 grados, de 120, 130. O sea, un ángulo que estaría comprendido entre 90 y 180. El triángulo de referencia, fíjense que acá se dibuja siempre con la base sobre el eje X. Siempre el triangulito de referencia va a estar como apoyado sobre el eje X, ¿sí? Entonces, de nuevo, para este ángulo de 120, imagínense 120 grados, el coseno sería la base de ese triangulito y el seno es la altura. ¿Qué signo tendría el seno? Positivo, porque estoy del eje X hacia arriba. ¿Qué signo tendría el coseno? Negativo, porque estaría a la izquierda del cero. Del 0 hacia la izquierda. ¿Se entiende? Entonces el seno es positivo y el coseno es negativo en este cuadrante. La tangente, fíjense, la tangente se dibuja acá. Se dibuja, ustedes imagínense que yo trazo una recta que sería tangente justamente al círculo trigonométrico, ¿sí? Pero tocando el círculo trigonométrico acá, en este punto que estoy señalando. No confundamos con esta altura, que es la altura del triangulito. Este triangulito que estaba dentro del círculo, ese triangulito tenía como altura el seno. Pero esta altura es como que está afuera del triángulo, afuera del círculo trigonométrico, ¿lo ven? Es una recta que es tangente al círculo trigonométrico. Entonces, si ustedes estiran la hipotenusa y trazo esta recta acá tangente al círculo. ¿Funcionaría como un eje de simetría? No sé si decir eje de simetría. Sería como que es una recta tangente al círculo y paralela a la recta que contiene el seno. No sé si me explico. ¿Se entiende? A ver, les dejo de compartir y se los muestro en el pizarrón. Por ahí lo van a ver más claro. A ver, aguántenme un segundito. Les dejo de compartir. Miremos el pizarrón un cachito. Entonces, estoy en el círculo trigonométrico. Me salió medio chanfeado el círculo. Bueno, imaginemos más o menos así. Les digo, si sobre ese círculo, en cualquier lugar, acá en el primer cuadrante, por ejemplo, yo marco un punto sobre ese círculo y trazo una semirrecta que sale del origen hasta pasando por ese punto, así.
Este sería el ángulo alfa. Desde ese punto para abajo, perpendicular, digamos, perpendicular al eje X, esta liñita que trabajé acá con línea de puntos es el seno del alfa. ¿Sí? Este sería un punto P que tiene coordenadas X, Y. ¿Sí? La altura que sería I sería igual al seno del ángulo alfa. ¿Sí? La base, que sería esta medida, la base de este triangulito, sería lo que vale X, y eso coincide con el coseno del ángulo alfa. ¿Lo ven? ¿Hasta ahí? Ahora, si sobre ese círculo trigonométrico yo trazo acá en el borde del círculo una recta que sea tangente, tangente quiere decir que toca el círculo en un solo punto. Lo toca en ese punto y ahí trazo una recta tangente, ¿sí? El segmento que queda determinado desde acá hasta acá, o sea, donde la recta tangente se corta con la hipotenusa sería, ¿lo ven? Si a la hipotenusa la estiro, la continúo, se va a cortar por acá, en ese punto. Y esta distancia desde acá hasta acá sería la tangente del ángulo alfa. ¿Sí? En el círculo trigonométrico, la tangente se va a representar siempre sobre esta línea azul, digamos. ¿Sí? Cuando estoy en el primer cuadrante sería acá arriba, porque el seno y el coseno es positivo. Y la tangente, como es el seno sobre el coseno, positivo dividido positivo, me queda también positiva en el primer cuadrante. ¿Sí? Pero cuando estoy en el segundo cuadrante, imaginemos un ángulo en el segundo cuadrante ahora, como habíamos hecho hoy así. Supongamos que el punto P está por acá. Del punto P bajo en forma perpendicular, bajo hasta el eje X. El ángulo alfa, en este caso, sería este, que sería un ángulo, ya no es un ángulo agudo, es un ángulo de 100 y pico grados, 120, 110, ¿sí? Pero el seno sigue siendo la altura de ese triángulo imaginario, que es el triángulo que denominamos, como dije hoy, triángulo de referencia. ¿Sí? La altura de ese triángulo de referencia sería el seno del ángulo alfa. ¿Qué signo tiene? Dijimos, positivo. La base de este triángulo sería el coseno del ángulo alfa. ¿Qué signo tiene? Negativo, habíamos dicho. Negativo. Este cuadrante sería negativo. ¿Sí? Y la tangente, para dibujar la tangente cuando estoy en el segundo cuadrante, como la tangente sí o sí se refleja sobre esta línea azul, ¿qué voy a tener que hacer? Imaginemos que acá tengo la línea azul esa, la tangente. Entonces, para representar la tangente de este ángulo alfa que está en el segundo cuadrante, ¿qué voy a tener que hacer? Dijimos, estirar la hipotenusa hasta donde se corte con esa recta tangente. Y entonces, esta distancia sería desde acá hasta acá. Esto, todo esto, lo remarco acá con azul. Esto sería la tangente del ángulo alfa. ¿Qué signo va a tener ahí la tangente? Acá estoy, acuérdense, en el segundo cuadrante. Positivo. La tangente, recordemos que la tangente era el seno de alfa sobre el coseno también, ¿sí? Seno sobre el coseno. Si el seno es positivo y el coseno es negativo, la tangente va a dar negativo. Aparte, me doy cuenta que es negativo porque estoy, digamos, representando a la tangente desde el eje X para abajo. Entonces, si estoy por debajo del eje X, esta sería una cantidad negativa. ¿Sí? La tangente, entonces, en el segundo cuadrante va a ser negativa. ¿Sí?
Me voy ahora al tercer cuadrante. Un ángulo en el tercer cuadrante dibujo círculo trigonométrico. Tercer cuadrante sería un ángulo de más de 180, ¿sí? Podría ponerlo por acá, el punto P por acá, y el punto P hasta el centro del círculo, toda esta distancia de acá hasta acá, sería el ángulo alfa, que alfa pertenece al tercer cuadrante. ¿Sí? Un ángulo, por ejemplo, de 200 grados, 220, 230. El triangulito de referencia, acuérdense que dijimos, el triángulo siempre va a ir apoyado en el eje X. O sea que si acá está el punto P, desde el punto P me voy hasta el eje X. O sea, acá me tengo que ir acá para arriba. Y este sería el triangulito que voy a estar considerando. Para ese triangulito, la altura de ese triangulito sería el seno, el valor del seno del alfa, y la base, que queda siempre la base, acuérdense que siempre la base quedaría apoyada en el eje X, que sería en este caso esto, sería el coseno del ángulo alfa. ¿Qué signo tiene el coseno? Negativo. Negativo, porque estoy a la izquierda del cero. El cero estaría acá, ¿sí? A la izquierda del cero es negativo el coseno. Y el seno Negativo. está por debajo del eje X, o sea que también sería negativo. Si el seno y el coseno son los dos negativos, la tangente, ¿qué me tiene que dar? Positiva. Positiva. Entonces voy a dibujar la tangente positiva, tomando siempre acá la recta esta, la recta tangente, estiro la hipotenusa hasta donde se corta con esa recta, y por allá arriba, acá, desde acá hasta acá, esta distancia sería la tangente del ángulo alfa. Que en este caso, como está por encima del eje X, es positiva. ¿Está bien? Coincide con el hecho de que el seno y el coseno me dan los dos negativos, entonces la tangente me tiene que dar también positiva. ¿Sí? Y por último, ¿dónde queda ubicado seno, coseno y tangente para un ángulo? En el cuarto cuadrante. Imaginemos que estoy en el cuarto cuadrante. Es decir, que el ángulo sería, por ejemplo, por acá. Es decir, siempre partiendo desde el eje X y dando toda esta vuelta hasta llegar ahí. Pero el triangulito de referencia, acuérdense que ¿dónde lo voy a ubicar? Partiendo desde este que sería el punto P, desde ahí me muevo hacia el eje X. O sea, desde acá hasta el eje X, y este sería el triangulito que voy a considerar. En donde la base de este triangulito, ¿quién sería el coseno? ¿Qué signo tiene ahí el coseno? Alfa sería, no X. Sería el coseno positivo. Positivo. Muy bien. El seno Esta negativo. sería la altura del seno. ¿Qué signo tiene? Negativo. Negativo. Muy bien, negativo. Y ahora para dibujar la tangente, de nuevo, trazo esta línea, donde esa línea se corta acá con la hipotenusa, en este otro puntito ahí, cerca. Esta partecita que queda, fíjense que siempre la tangente queda afuera dibujada, afuera del círculo. ¿Lo ven? La tangente queda acá, afuera. En cambio, el seno y el coseno siempre quedan adentro del círculo. Eso me da también un dato importante de que cuando veamos la medida del seno y el coseno, como el círculo es un círculo de radio 1, círculo trigonométrico es de radio 1, entonces van a ver que en ningún momento ni el seno ni el coseno se pueden pasar de 1. Siempre van a variar entre 1 y menos 1. ¿Sí? En cambio, la tangente, como está fuera del círculo,
La tangente, como ven, puede tener una medida que va a ser mayor que 1, por ejemplo, ¿sí? Pero, bueno, en este caso, la tangente sería esto que pinté con azul, y que, como estoy del eje X para abajo, además el seno y el coseno tienen distintos signos, la tangente va a ser negativa. ¿Está bien? Bien. O sea que se puede saber el signo de la tangente sabiendo los signos del coseno y del seno. Claro, exacto, porque acuérdense que la tangente es seno sobre el coseno. Entonces, teniendo el signo del seno y coseno, puedo conocer el signo de la tangente. ¿Sí? Bien. Vuelvo a compartir la pantalla. Les doy 5 minutitos más, un par de cositas, y con eso vamos a terminar por hoy. A ver, ¿qué les quería mostrar? No, iba a compartir pantalla primero. Bien, ahí volvemos al apunte y teníamos entonces lo que les dice en el pizarrón. En cada cuadrante, donde está representado el seno y el coseno. ¿Sí? Hablamos acá de identidades trigonométricas. ¿Sí? Una identidad ya la estuvimos viendo recién, que la tangente es el seno sobre el coseno. ¿Sí? Esa es una identidad trigonométrica. Otra identidad trigonométrica es, bueno, la que es al revés de la tangente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Si la tangente era opuesto sobre hipotenusa, sobre adyacente, la que es al revés de la tangente se llama cotangente. Entonces, si la tangente es seno sobre coseno, la cotangente es al revés, coseno sobre seno. ¿Sí? Bien. Otra identidad trigonométrica que vamos a usar mucho es la identidad pitagórica. Si recordamos en el círculo, cuando arrancamos con el círculo trigonométrico y marcamos el punto P, ¿se acuerdan acá? El punto P tenía esta distancia X que representaba que el coseno y la altura representaba el seno, ¿sí? O sea, la altura del seno y la base es el coseno. Y la hipotenusa vale 1, el radio, en este caso, ¿sí? La hipotenusa. R vale 1. Entonces, ¿qué ocurre? Que por el teorema de Pitágoras, 1 al cuadrado, sería la hipotenusa al cuadrado, tiene que ser igual a ¿quién? A x al cuadrado más y al cuadrado. De ahí sale la identidad que se denomina identidad pitagórica, gracias al teorema de Pitágoras. De esa relación que teníamos hoy, que el cateto x al cuadrado más el cateto y al cuadrado tiene que ser igual al radio al cuadrado, pero como el radio en el círculo trigonométrico vale 1, queda esta relación. X era igual, bueno, acá está al revés. X era el coseno al cuadrado, más y al cuadrado, que sería el seno al cuadrado. De ahí se deduce la identidad pitagórica, que es esta. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado siempre vale 1. ¿Sí? Esa es una identidad. Bueno, y esas identidades trigonométricas las van a usar, creo que ya en el primer ejercicio del práctico. Tienen un ejercicio similar a este que dice, si alfa es un ángulo agudo, encontrar el valor de las restantes razones trigonométricas, sabiendo que el coseno vale 3/5, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer este ejercicio y terminamos acá con esto por ahora. Ahora lo hago en el pizarrón. ¿Sí? Les da como el valor del coseno y tienen que averiguar las otras razones trigonométricas. ¿Sí? Les dejo de compartir. Hasta ahora.
Dato importante es que alfa pertenece al primer cuadrante. En el primer cuadrante sabemos que el seno y el coseno, ¿qué signo tienen? Positivo. Sabemos, me dice que me da como dato que el coseno vale 3/5. Y me pide hallar las otras razones trigonométricas. Las razones son 6. El coseno es una de ellas. ¿Sí? Sabemos que, por ejemplo, el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado vale 1. Esa es la identidad pitagórica que estábamos diciendo recién. Si tengo como dato el coseno que vale 3/5, reemplazando acá, yo puedo reemplazar y encontrar después el valor del seno. Entonces voy a reemplazar seno al cuadrado más, en lugar del coseno, voy a poner 3/5, pero sería 3/5 al cuadrado, igual a 1. Y acá despejo. Voy a decir que el seno al cuadrado va a ser igual a 1. 3/5 al cuadrado me quedan 9/25, ¿está bien? Y esta cuantita, 1 menos 9/25, 25 menos 9 nos quedarían 16/25. Y ahora, esto es algo que por ahí hacen frecuentemente ustedes y que tienen que tener cuidado. Cuando pasa el cuadrado al otro lado, ¿cómo pasa? Como la raíz. Como raíz, sí. 25. Pero acuérdense que puede pasar como más o menos la raíz. Siempre que pasa de un cuadrado al otro lado, pasa con doble signo, más menos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuánto me da la raíz cuadrada de 16/25? Sería más o menos 4/5. Bueno, quiere decir que si yo hago el 4/5 elevado al cuadrado, sería el valor del seno elevado al cuadrado, me tendría que dar 16/25. ¿Por qué el signo más menos? Porque si yo hago 4/5 al cuadrado me da ese número, pero si hago el menos 4/5 al cuadrado, también me da el mismo resultado. Por eso acá va un signo más menos, ¿sí? Acá es donde tengo que decidir en base a esto, que no me lo da de gusto, por algo lo dice el ejercicio, que si el alfa pertenece al primer cuadrante, yo sé que el seno, ¿qué signo tiene? Positivo. Entonces, acá digo que como el alfa pertenece al primer cuadrante, me quedo con que el seno del alfa va a ser igual al 4/5. 4/5 positivo. Entonces, ya tengo el valor del seno, tenía como dato el valor del coseno. Teniendo el seno y el coseno, ¿cuál puedo sacar? La tangente. Tangente del alfa era otra identidad, seno sobre el coseno. Entonces, tangente del alfa va a ser el valor del seno que encontramos recién, 4/5 dividido 3/5. ¿Y esto cuánto me da? Acá cuando hacen división de fracciones, ¿se acuerdan cómo hacíamos? Los dos del medio, decíamos el producto de los medios, el 5 por el 3 iba ¿a dónde? ¿Abajo o arriba? Y el 4 con el 5, que sería el producto de los extremos, va ¿a dónde? El 5 con el 3, abajo. ¿Sí? Acá lo pongo sin multiplicarlo, lo voy a escribir indicado así, porque después voy a simplificar en realidad. Y arriba que va, 5 por 4. Es decir, que como el 5 se simplifica, me queda 4/3. 4/3 sería entonces el valor de la tangente. Ya tengo seno, coseno y tangente. Con esas, dada vuelta, encuentro las otras 3 que me faltan. La que era al revés de la tangente es la cotangente.
Sería esto dado vuelta 3/4. La que era al revés del seno era la cosecante. Al revés del seno. ¿El seno cuánto valía? 4/5. Quiere decir que la cosecante va a ser 5/4. 5/4. ¿Tá? Y la que era al revés del coseno era la secante. Secante es al revés del coseno, es 5 decir, tercios. 5/3. Bueno, ahí tienen resuelto ese ejercicio. Bien, por hoy dejamos acá. Nos estaremos viendo el lunes próximo, el lunes que viene, para seguir con este tema. Los que están en distancia, yo creo que no sé si en el transcurso de hoy o al sumo mañana a la mañana ya van a estar corregidos los parciales, ¿sí? Así que, bueno, después cualquier consulta, las clases prácticas que van a tener, pueden ahí preguntar si tienen dudas del parcial, dudas de la corrección y todo eso, pueden preguntar ahí. Así que, bueno, nos estaremos viendo el lunes que viene. Profesor, No, profe, no, Sí, todavía no subieron el material de esto que está dando ahora. Eso lo tengo que habilitar ahora. Todavía no está habilitado, pero ya, si puedo, lo voy a habilitar hoy mismo. Casi te diría que Sí. ahora mismo ya lo voy a habilitar para que lo puedan ver en el aula, ¿sí? Genial, El gracias, videíto va a estar profesor. recién para mañana. Pero ya les habilito la pestaña de trigonometría, así la pueden ver. Bueno, nos vemos el lunes entonces. nos vemos. Gracias. Chao. Hasta el lunes, profe. Gracias, hasta el lunes. Sí.